Fundación Luis Antonio Restrepo Arango y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, están realizando en el presente semestre la cátedra Los procesos de independencia, ideas, actores y conflictos. Esta cátedra se propone plantear los procesos de la independencia desde una perspectiva interdisciplinaria, mostrar la participación de los diversos sectores sociales y establecer las relaciones de este proceso con los movimientos políticos europeos y de otros países iberoamericanos. La cátedra se propone contribuir a la formación humanística de los estudiantes y de las personas que asisten a ella. Agradecemos el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia a través de la Dirección Académica y de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Igualmente, el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. En el día de hoy nos acompaña la profesora María Eugenia Chávez Maldonado, quien tendrá a su cargo la conferencia Las paradojas de la libertad, esclavitud y emancipación política en la Primera República Antioqueña. María Eugenia Chávez Maldonado es doctora en Historia de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es autora de diversas publicaciones, entre ellas los libros Genealogías de la Diferencia, Tecnologías de la Salvación y Representación de los Africanos en Iberoamérica Colonial en el año 2009. Honor y Libertad, Recursos y Discursos en la Estrategia de la Libertad de una Esclava en el año 2001 y María Chiquinquirá Díaz, una esclava del siglo XVIII de 1998. Muchas gracias a la profesora María Eugenia Chávez por su compañía en este auditorio. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Fundación Luis Antonio Restrepo Arango por haberme invitado a ser parte de esta cátedra y a todos ustedes por su presencia en esta conferencia. En esta tarde yo quisiera hacer una serie de reflexiones preliminares sobre los significados múltiples y a veces contradictorios que adquiere el concepto de libertad en el contexto de las revoluciones que en el siglo XIX desembocan en la independencia de la mayor parte de los territorios bajo dominio español en América. Yo voy a dividir mis ideas en tres momentos. En el primer momento me voy a referir a las transformaciones que este concepto tiene en el proceso de la formación de las juntas en América a partir de 1809. Mi argumento en este punto será que la idea de libertad como un valor social que gira alrededor de las prácticas de soberanía y representación políticas emerge en estrecha relación con el desarrollo de la esclavitud y con las prácticas abolicionistas. En un segundo momento, yo pasaré a hacer un repaso de la forma en que emergen las ideas abolicionistas en el contexto internacional, para mostrar que desde un comienzo el ideal abolicionista no logró resolver el problema de la integración de la población de origen esclavo en las nuevas repúblicas y que, sin embargo, el debate fue fundamental para imaginar el nuevo orden político centrado en el valor de la libertad. Finalmente, yo me voy a concentrar en hacer un acercamiento a la influencia que la retórica abolicionista tuvo en la formación de las ideas de independencia, libertad y soberanía en la Primera República Antioqueña, en donde se produce el primer debate al respecto en el concierto de la Nueva Granada. Y aquí quiero hacer una advertencia, y es que estos son los primeros resultados de un proyecto de investigación que he comenzado recientemente, por lo tanto no voy a presentar ideas terminadas, sino más bien ideas para pensar. Así es que esta es una conferencia que invita a pensar. Hablemos entonces de la mutación de estos conceptos de libertad en el proceso de la formación de las juntas que asumen la soberanía. Como ustedes tal vez ya saben por las conferencias que me han precedido, en 1808 la invasión napoleónica a la península y las abdicaciones reales dan paso a un fenómeno de fraccionamiento político
expresado en la formación de juntas de gobierno tanto en España como en América. Los pueblos, entendidos como ese conjunto de habitantes cuya identidad colectiva se enraizaba en instituciones locales, tomaron la iniciativa, tanto en la península como en América, de representar el poder del rey ausente y ejercer tanto la soberanía como la representación política. En la península, el movimiento de fraccionamiento político no adquirió las características que tuvo en los territorios americanos, pues las necesidades de defensa contra la invasión napoleónica obligaron a los reinos ibéricos a crear organismos centrales de gobierno como la Junta Central, el Consejo de Regencia y finalmente las Cortes en Cádiz. En la América española, aunque el peligro de una invasión por parte de las tropas enemigas estuvo latente en el Caribe, el peligro de invasión nunca llegó a materializarse. Las juntas americanas, no obstante, justificaron la reasunción de la soberanía como una forma de defender el territorio patrimonial del rey de lo que concebían como la tiranía de los franceses. La libertad en este contexto se invocaba como la defensa de la monarquía hispana y era un objetivo común que unificaba tanto a los peninsulares como a los americanos, esta idea de defender la libertad de la tiranía francesa. Esta actitud va a cambiar rápidamente en el momento en que los organismos peninsulares de gobierno desconocen la capacidad de los territorios americanos para asumir la soberanía y para ejercer la representación política de forma igualitaria en el concierto de la nación española. Y esto se da cuando los americanos exigen que el número de diputados que se les asignen tanto para la Junta Central como para las Cortes de Cádiz se les asignen tomando en cuenta la población americana. Si se hubiera dado este caso, los diputados americanos hubieran sobrepasado a los diputados peninsulares. Los diputados peninsulares no estaban dispuestos a ceder esa parte de representación y soberanía. Y esto fue interpretado por las élites criollas autonomistas como una forma de tiranía. Y aquí se da el primer quiebre en este nuevo significado de libertad, y que está muy bien expresado en el Memorial de Agravios de Camilo Torres, que tal vez ustedes conocen bien. En una parte de ese Memorial de Agravios, Camilo Torres hace la siguiente pregunta que creo que ilustra esto, y dice: si la presente catástrofe, y se está refiriendo a la invasión napoleónica, no nos hace prudentes y cautos, ¿cuándo lo seremos? ¿Cuando el mal no tenga remedio? ¿Cuando los pueblos cansados de opresión no quieran sufrir el yugo? Y estas preguntas yo creo que son una amenaza hacia lo que se venía, que era la necesidad de las élites criollas de emanciparse de lo que consideraban la tiranía española. A partir de aquí, la libertad se construye no solo como la defensa contra el enemigo francés, sino en oposición al gobierno colonial. A partir de 1810 entonces se produce una mutación en el discurso y la idea de libertad. Se identifica con la lucha en contra no de la tiranía napoleónica, sino del dominio peninsular sobre los pueblos americanos, lo que indica una ruptura fundamental con el destino político de la metrópoli. Esta situación tiende a expresarse en la metáfora de la esclavitud. La segunda contradicción entre la idea de representación y la idea de libertad se produce ya en los territorios americanos y en el proceso político de la formación de las juntas. Las élites americanas, sin importar que fueran autonomistas o realistas, aunque aspiraban a la igualdad en el ejercicio de la representación política frente a España, tuvieron una actitud totalmente contraria al momento de aplicar esos mismos criterios casa adentro. Y esto tenía que ver con el temor de incluir a los indígenas y a las castas en el ejercicio de la representación, lo cual dio como resultado que en los territorios rebeldes la libertad se conciba de forma muy restringida. Los diputados electos a los congresos convocados por las juntas autonomistas fueron en su gran mayoría funcionarios del cabildo y miembros de las élites locales.
El criterio de representación se definió, por lo tanto, no en base al número de habitantes, sino en base a la jerarquía territorial, y el voto quedó drásticamente reducido. Resumiendo lo que he dicho hasta aquí, diremos que en los años que median entre la invasión napoleónica, las abdicaciones de los reyes españoles y la restauración monárquica en 1814, las élites criollas estuvieron expuestos a por lo menos dos diferentes conceptos de libertad. La libertad entendida como la defensa de la integridad política y territorial frente al enemigo francés en el contexto de la guerra, lo que implica un destino común con la monarquía hispánica. Y luego la libertad se construye como esa ruptura de los vínculos de dominio que mantiene una metrópoli abusiva con los americanos. Me parece a mí que para entender esta polisemia de los conceptos de libertad y estas contradicciones, es interesante decir algo sobre cuáles podrían haber sido las fuentes para la enunciación de estos significados de libertad. Y yo creo que se pueden identificar al menos dos fuentes y ambas muy diferentes entre ellas. La primera fuente para la enunciación de estas ideas de libertad es la invocación de las libertades en plural, que desde la época medieval conservaban los reinos ibéricos y que impedían que el poder real se convierta en absoluto y tiránico. Tal y como lo explicarán los constitucionalistas españoles en la introducción al texto de la Constitución de Cádiz de 1812. Los constitucionalistas son enfáticos en declarar que la libertad que propugnan se sustenta en una tradición jurídica de larga data que se remonta a los códigos medievales de los reinos españoles, los mismos que, según dicen, fueron ignorados por el absolutismo real. Para estos letrados, el retorno a las fuentes, a estas fuentes medievales de las libertades que controlan el poder absolutista del monarca, y cito, habría familiarizado a la nación con las ideas de la verdadera libertad política y civil, tan sostenida, tan defendida, tan reclamada por nuestros mayores en las innumerables y enérgicas peticiones en cortes de los procuradores del reino, en las cuales se pedían con el vigor y entereza de hombres libres la reforma de los abusos, la mejora y derogación de las leyes prejudiciales y la reparación de los agravios. De hecho, a mí me parece que es en esta tradición que está todavía escrito el Memorial de Agravios de Camilo Torres. La segunda fuente para entender estos diferentes conceptos de libertad tiene que ver con ese cúmulo de nuevas ideas que emergen de las revoluciones atlánticas del siglo XVIII, en particular las de las colonias inglesas en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. En este sentido, la libertad se entiende como un concepto tripartito, y así lo definen los ilustrados radicales revolucionarios Diderot y d'Alembert en su enciclopedia. Ellos dicen que este concepto tripartito está compuesto por la libertad personal como opuesta a la esclavitud, la libertad civil definida en relación a un Estado y mediada por un pacto de soberanía, la libertad política que tiene que ver con la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial en un Estado, lo que garantiza el fin del absolutismo y de la tiranía, y por lo tanto también garantiza el ejercicio de las otras dos libertades. Son algunos de estos últimos elementos los que subyacen a los debates que los letrados neogranadinos van a desarrollar a partir de 1810 y que se van a reflejar en una serie de publicaciones, de gacetas, de periódicos, de proclamas, en los que van a imaginar la nueva nación. Un elemento, sin embargo, que a mí me parece poco visibilizado en todo este conjunto de fuentes para imaginar los diferentes conceptos de libertad, es la influencia que tiene la esclavitud en las ideas de libertad que se van a acuñar al calor de las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y XIX. Para esto resulta sintomático que esta
presencia de los discursos sobre la esclavitud en el periodo revolucionario esté acompañado siempre por el pensar las formas de la abolición. Y este pensar las formas de abolición de la esclavitud emergen ya desde 1688 en las colonias inglesas de Norteamérica, en Inglaterra y en Francia. Potencias que hay que recordar fundaron gran parte de su riqueza en el tráfico esclavo, pero también en la explotación de la mano de obra esclava en sus colonias del Caribe. Y de la explotación de esta mano de obra provenía gran parte de su riqueza. Y aquí voy a entrar a lo que será la segunda parte de mi intervención. El sociólogo inglés Orlando Patterson ha dedicado la mayor parte de su obra a estudiar la esclavitud y la libertad como conceptos y prácticas a lo largo de la historia. En su libro La libertad, Patterson muestra en primer lugar que la libertad es un valor que se construye socialmente y aparece solamente cuando se crean ciertas condiciones, las mismas que están en relación directa con el desarrollo de la esclavitud y de las relaciones esclavistas. La emergencia del valor de la libertad supuso una revolución en la Grecia clásica entre el 900 y el 700 a.C. Esta circunstancia fue la que permitió la conformación de un sistema político, democrático, articulado en la polis y en el ágora como el espacio de los hombres libres, es decir, de los ciudadanos. Sin embargo, esta revolución no habría ocurrido sin que el sistema esclavista no haya transformado previamente la economía, la política y las relaciones sociales de la sociedad griega. Retomando estas ideas, la historiadora estadounidense Rebecca Scott hace un estudio de las consecuencias de los discursos abolicionistas ingleses y su aplicación en las islas del Caribe. Ella muestra las enormes contradicciones entre la retórica y la práctica, dado que la libertad, tan pregonada por los ilustrados europeos, fue sistemáticamente negada a los esclavizados en las colonias. A continuación yo me voy a referir a ciertos hitos de la historia del abolicionismo europeo, señalando estas contradicciones. Y mi idea será que los movimientos abolicionistas y la liberación de los esclavos son dos proyectos contrapuestos. Es en la pequeña ciudad de Germantown, en Pensilvania, donde empieza el movimiento abolicionista a partir de la protesta de los cuáqueros o de los miembros de la Sociedad Religiosa de los Amigos. La Sociedad Religiosa de los Amigos comienza como una disidencia religiosa en Gran Bretaña en el siglo XVII. Proclamaba la igualdad de los hombres ante Dios y entre ellos, por lo tanto rechazaban la esclavización de los africanos como totalmente opuesta a la religión. Sus miembros van a ser perseguidos en el Reino Unido y van a llegar a las colonias de Norteamérica, en donde van a formar unos estados autónomos. El nombre de cuáqueros les viene, en principio es despectivo, y les viene porque ellos creían que podían tener una relación directa con Dios, y cuando entraban en esa relación directa con Dios temblaban. Entonces la palabra cuáquer significa temblor o los hombres que tiemblan. A pesar de que estos cuáqueros empezaron a oponerse a la esclavitud desde 1650, al correr el siglo y entrarse hacia el siglo XVIII, este discurso va a modificarse. Y ya no van a condenar la esclavitud en sí misma, sino que este discurso abolicionista va a condenar el tráfico esclavista. La historiadora estadounidense Joan Pop Mellish realiza un estudio detallado de las contradicciones de esta retórica abolicionista. Para la autora, la protesta de los cuáqueros en esta ciudad llamada Germantown, en Pensilvania, va a fijar una agenda de los temas que serían comunes a toda la retórica abolicionista posterior. La oposición al tráfico de seres humanos se fundó para los cuáqueros en el argumento de que esta práctica constituía un grave pecado. Sin embargo, en Pensilvania,
esta oposición no impidió que los esclavistas, que eran 1 de cada 4 habitantes, siguieran conservando sus esclavos. Entonces, para la mayoría de los abolicionistas de la época, la transformación de las condiciones de los esclavos no era un fin en sí mismo. Para ellos, la urgencia era eliminar la esclavitud, pero eliminar la esclavitud significaba eliminar la presencia de los africanos y de los descendientes de africanos de la sociedad que imaginaban como libre e igualitaria. Hacia mediados del siglo XVIII y cerca de la fecha de la independencia de las colonias, que se da en 1776, la retórica abolicionista de los cuáqueros, a la par que se hacía más fuerte, también estuvo condicionada por 2 circunstancias. La primera fue la necesidad de compensar a los dueños de los esclavos que se pretendían manumitir por una pérdida que consideraban atentaba contra la propiedad. Hay que recordar que el discurso liberal se centra en el respeto a la propiedad. Esa es la primera contradicción entre la manumisión y la propiedad. La segunda condicionante fue la pregunta que se hicieron sobre la capacidad de los libertos de integrarse a la sociedad como hombres libres y como ciudadanos. Estas 2 situaciones hicieron que la libertad de los esclavos se piense no como un proceso inmediato en esta república democrática y de iguales, sino como un proceso gradual y a largo plazo. Uno de los cuáqueros que más fervientemente se oponía a la esclavitud en Nueva Inglaterra explicaba en 1775 las razones por las cuales la liberación de los esclavos inmediata no era posible. Y después de invocar que esta liberación atentaba contra los derechos de propiedad de los amos, agregaba, y cito, que los esclavos una vez liberados se convertirían en una carga insoportable para la sociedad debido a su imprudencia y a su comportamiento vicioso e inmoral. En concordancia con esta tesis, el autor va a desarrollar un plan para llegar a esta liberación gradual de la esclavitud, que contemplaba una serie de condiciones y que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Es importante tener en cuenta este plan que ya se elabora en 1775 porque va a ser retomado por todo el discurso abolicionista posterior hasta el siglo XIX. Entonces, ¿este plan en qué consistía? Primero, aquellos esclavos que tengan menos de 25 años deberían seguir sirviendo a sus amos para pagar por su educación y luego podían ser liberados sin que sus amos reciban indemnización. Aquellos esclavos de 50 años deberían seguir esclavizados hasta su muerte, asegurándoles los amos un buen trato. Tercero, aquellos esclavos entre 25 y 50 años deberían ser liberados bajo la condición de que se indemnice a sus amos por el valor de 12 años, que sería el tiempo que no servirían a sus dueños. Cuarto, los esclavos liberados entre 25 y 50 años deberían seguir sirviendo a sus dueños o a otras personas que sean aprobadas para el efecto por unos inspectores y por el tiempo que se considere conveniente. Es decir, los esclavos liberados en realidad no iban a recibir la libertad, sino que debían seguir sirviendo a un patrón. A cambio de este trabajo que hacían los esclavos liberados, los amos tendrían la obligación de crear un fondo de ahorro, el mismo que se utilizaría para enviar a los libertos a África una vez que hayan cumplido el plazo de servicio. Es decir, los libertos no estaban bienvenidos en las nuevas naciones. Finalmente, los esclavos libertos que cometieran robos o algún crimen atroz, como pretender contraer matrimonio con blancos, deberían ser marcados, esto quería decir marcados a fuego, y transportados a Guinea, otra forma de expulsión. Tal como está definida hasta aquí, la retórica y la práctica abolicionista ocultan el hecho de que la nación que imaginaban los padres del abolicionismo y del republicanismo era una nación para sí mismos, en donde no solo las huellas de la esclavitud y su historia deberían ser borradas de la memoria,
sino también la gente que descendía de la esclavitud debía ser expulsada físicamente de los límites de la nación, ya que su presencia representaba una amenaza social. Los estudios sobre el proceso abolicionista en Francia e Inglaterra, es decir, en el continente europeo, muestran claramente este objetivo. De hecho, la práctica de eliminar a los esclavos del territorio europeo comenzó muy temprano, tanto en Francia como en Inglaterra. Ya para el siglo XVII se había emitido lo que se llamó el principio de libertad. Este principio se aplicaba a la práctica judicial y permitía manumitir a cualquier esclavo que pisara el suelo francés o inglés. Finalmente, sobre todo en Francia, se emitieron leyes que prohibieron totalmente la entrada de esclavizados al país. En Inglaterra, a diferencia de Francia, no existieron normativas propiamente dichas, sino que este asunto se resolvía casuísticamente, es decir, caso por caso. Sin embargo, hay un refrán antiguo en Inglaterra que dice, y cito, el aire de Inglaterra es demasiado puro como para que lo respire un esclavo. Este antiguo refrán inglés no deja dudas sobre la intención de los metropolitanos europeos al respecto. Durante la segunda mitad del siglo XVIII es patente entonces la contradicción entre esta celebración de la libertad como un valor social y político en Francia e Inglaterra y la enorme dependencia económica que estas metrópolis tenían del trabajo esclavizado en las colonias. Por lo tanto, no es sorprendente comprobar que a diferencia de lo que pasaba en las metrópolis europeas, en donde se trataba de desaparecer la esclavitud a toda costa, en las colonias del Caribe, las leyes de manumisión tardaron en llegar en algunos casos hasta fines del siglo XIX. El argumento de que la esclavitud había corrompido el espíritu y la moral de los esclavizados fue usado para justificar la idea de que los libertos no estaban en capacidad de integrar el cuerpo de la nación, y se pensó que antes de ser ciudadanos tenían que aprender a ser seres humanos. Uno de los grandes juristas de la ideología liberal y mentor de varios líderes de la independencia americana, Jeremy Bentham, en su Tratado de Legislación Civil y Penal, se refiere ampliamente a la esclavitud y a los beneficios y problemas que tiene la abolición. Su primer razonamiento es que efectivamente la abolición beneficia a la mayor parte del género humano. Ganan los esclavizados y ganan también los amos, porque dice que el sistema de la esclavitud, de explotación esclavista, no es rentable. Sin embargo, de ser favorable a la abolición, Bentham también aboga por el establecimiento de formas paulatinas y condicionadas de manumisión y explica de esta forma su razonamiento. Dice, y cito, esta operación no podría hacerse de repente sin una revolución violenta que, desacomodando a todos los hombres, destruyendo todas las propiedades y poniendo a todos los individuos en una situación para la cual no han sido educados, produciría males 1000 veces mayores que los bienes que se podrían esperar de ella, es decir, de la manumisión. Bentham también va a proponer un sistema de manumisión paulatina, en el que fundamentalmente lo que él va a proponer es que se encuentren mecanismos para indemnizar a los amos. Con estas reflexiones he querido mostrar que el imaginar y construir una nación regida por un régimen representativo, igualitario y democrático fue un proceso que estuvo anclado al problema de la esclavitud. Los conceptos de la libertad política, por lo tanto, no pudieron desligarse de la libertad de la esclavitud, y conciliar estas dos diferentes formas de libertad se convirtió en un problema político y social que las revoluciones no lograron resolver. El debate abolicionista va a tener eco entre los líderes de las revoluciones políticas de la Nueva Granada, en particular en el caso antioqueño, ya que fue durante el gobierno independiente que esta provincia erigió entre 1800